pieza se llama Búhos Locos. Yo la hice una noche que estaba con mi mamá ahí pensando, porque mi profesora me dijo que tenía que hacer una pieza con un libro que era de una hada mágica. ¿Cómo se llama la pieza? Se llama Los Niños Durmientes. ¿Cómo se te vino la idea? Es que mi abuelo sabe piano. ¿Y te ayudó tu abuelo? Ah, qué bien. En mi pieza se llama Más Tranquilo y en la parte B yo creé que los peces y el pulpo tenían una fiesta primero. La pieza que estoy tocando se llama El Sol. Imagino una canción que sepa así, como el sol, ya no le gustaba estar siempre alumbrando y así. Y eso. Y por eso me imaginé la parte A y ahí. Y la parte B, no sé, cuando ya se tranquilizó cuando llegó una hada en la noche y ahí. Esa se llama Margarita, la compuse por el libro El Hada de la Noche y al principio empieza cuando ella está quitando la noche, al final es cuando regresa la noche y en el medio es cuando ella siente el sol en su cara. La pieza se trata del mar mareado y los clústeres son porque vienen las olas y van a hundir los barquitos. Bueno, mi composición es de Margarita volando y haciendo travesuras. Cuando yo toco suave, toco grave, a veces liviano, a veces agudo y a veces en el medio. La pieza se llama El Mar Mareado. Se trata de que el mar pues está mareado porque
pieza. ¿Cómo se te ocurrieron esas melodías tan bonitas? No sé, ¿Solo tocabas las teclas? Pues di eso, solo tocaba las teclas. solo tocaba las teclas. Bueno, primero empecé a hacerla con letra y después la empecé a componer y después me salió la pieza. Se trata de que los búhos estaban, cuando ya se terminaron de cuando estaban locos, después estaban relajados y después se durmieron. Yo elegí la pieza porque me gustó mucho la parte de los perros y porque a mí me gusta mucho como tocar el piano, cosas mareadas y también me gusta pensar como componer una canción y la componí como mezclando unas canciones y después me pensaba unas partes y me las combinaba. El proyecto Literpiano es un proyecto que se realizó entre la biblioteca y los estudiantes de piano. Básicamente consiste en la creación de obras musicales a partir del cuento El Hada de la Noche de Amanda Calvo. El proceso inició desde febrero de este año y se extendió por todo el primer semestre del año 2018. En la primera clase de este semestre se hizo la lectura del cuento El Hada de la Noche y a partir de ahí los estudiantes escogieron a un personaje del que les haya gustado más, al personaje preferido. Ya desde antes en las clases de piano se había explorado las sonoridades del teclado. Cuando un sonido era grave podría representar los pasos de un elefante, por ejemplo. Cuando el sonido era agudo, las sonoridades de un pájaro, por ejemplo. Observamos algunos videos en clase sobre cómo era el papel de la música en algunas escenas de televisión o de cine. Y de esta manera los estudiantes fueron imaginando cómo podría sonar ese personaje escogido del cuento con alguna melodía o sonoridades. En las primeras clases se hizo un trabajo muy exploratorio, los estudiantes traían ideas sobre sonidos, así sonaba, después se lanzaban preguntas como ¿y entonces cuando iba volando el hada, qué podría ir pensando? ¿Cómo podría sonar la música para ese momento? Y entonces se fue armando cada una de las piezas poco a poco. Lo difícil es que como es algo que se está haciendo en el momento, era difícil recordar a la siguiente semana para la siguiente clase qué era lo que se había hecho la semana anterior, qué propuesta había. Entonces hicimos mucho uso de videos para recordar, imágenes dibujadas, una especie de lectoescritura contemporánea, donde los estudiantes, por ejemplo, escribían X cuando tenían que tocar un clúster con las teclas blancas, o líneas cuando tenían que tocar clúster con las teclas negras, cuántas veces había que hacerlo. Y de esta manera, poco a poco, se fueron armando las obras musicales hasta que se dio un resultado final. Fue muy enriquecedor, tanto para ellos como para el proceso pedagógico,
porque mientras ellos iban tocando las piezas se fueron trabajando otros conceptos técnicos. Por ejemplo, la postura de la mano, que los dedos curvos, cómo podría sonar mejor este pasaje con una mejor técnica. Entonces se fueron trabajando de verdad que habilidades técnicas que en el futuro les va a servir para interpretar el piano en otras obras musicales, que no necesariamente sean de ellos mismos. Se trabajó la estructura musical, casi todas las piezas tienen una estructura ABA, algunas una estructura AB, términos como clusters fueron aprendidos, fortes, pianos, que no solo nos ateníamos entonces a la lectoescritura musical tradicional, sino en otro tipo de trabajo que era el que iban haciendo en ese momento mediante la creatividad. Este proyecto es una muestra de lo que se puede lograr cuando se efectúa un nexo basado en la cooperación. El contenido de la obra La Hada de la Noche, de la escritora Amanda Calvo, con ilustraciones de Adrián González, es mágico, transmite mucha emoción y estimula la imaginación. Por esas maravillosas características, los estudiantes han empleado esta obra para crear composiciones musicales. Los resultados de este proyecto son los propios de un proceso creativo donde la literatura y la música se han unificado para generar arte, y eso es maravilloso.